Saludos y bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que te quedes conectado con nosotros porque sabemos que hay una palabra de Dios que ministrará a tu corazón. El tema del día de hoy se titula Tu dependencia de Dios abre puertas, tanto espirituales como físicas. Vemos en Proverbios 3 del 5 al 6, que es el texto base: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así es. Amados, la dependencia de Dios no es una señal de debilidad, sino una llave que abre puertas. Abre puertas en lo que nosotros estamos buscando de parte de Dios. Abre puertas de bendición y abre puertas también de salida de donde nosotros nos encontramos a veces en esas pruebas. Esas puertas que jamás podríamos abrir solamente con nuestro esfuerzo humano. En la actualidad vivimos en un mundo que exalta al yo, no la mayoría, pero estas generaciones están yendo con una cultura de exaltar el yo, que los muchachos ya no se quieren ni casar, no quieren formar familias. Estamos viendo una sociedad donde todo es para nuestro consumo, ¿verdad? Y no quieren ahora ya irnos por las bases bíblicas que dijo el Señor que deberíamos de hacer. Juzgar la tierra y multiplicarnos, ¿verdad? Ya es exaltado el yo. Se nos ha enseñado que dependamos de nosotros mismos. Tú puedes solo, tú puedes sola, ¿verdad? Si el matrimonio no está funcionando, no hay problema, tú puedes, solo o sola, ¿verdad? Confiar en nosotros mismos es una cultura ahora general. Ser autosuficientes, pero ¿saben qué? En el reino de Dios no se mueve así. El mundo te dice, depende de ti mismo. Dios te dice, depende de mí. En la Biblia, amados, está lleno de hombres y mujeres que creyeron a Dios, dependieron de Él, estuvieron en obediencia, en esa fe y en esa confianza, y Dios abrió puertas que ellos mismos no creían que podían ser abiertas. En Juan 15:5 dice Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amados, para nosotros poder reproducir o producir vida, nosotros tenemos que estar pegados a la fuente que da vida, y es Jesucristo. ¿Sí? Yo quiero dejarles en esta mañana 4 puertas que el Señor abre a nuestro favor cuando nosotros dependemos de Él, cuando estamos en esa total dependencia de Él y en esa confianza y en esa fe. La primera puerta es la puerta de la dirección, donde Dios te dirige, donde Dios edifica tus pasos, guía tus pasos para lo que Dios tiene delante para ti. En Proverbios 3, 5 al 6 nos dice el Señor: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amados, Salomón escribió estas palabras en una época donde las naciones buscaban dirección de adivinos, de falsos dioses, pero Dios enseñó a su pueblo a estar dependiente totalmente de Él. Está diciendo: fíjate de mí, no te apoyes en tu propio entendimiento, en lo que tú tienes, en tus propios recursos. Fíjense, la palabra hebrea para fíjate es batar. Y esto significa que descansar plenamente y apoyarnos en Dios. Y te lo recalca el Señor, ¿verdad? Fíjate, confía, entrega tus cargas, dámelas,
¿sí? Entrégamelas, reposa en mí. ¿Y qué uno a veces hace? Nosotros estamos descansando a veces en nuestro propio entendimiento, agotándonos físicamente, mentalmente, aún espiritualmente, y dependemos de lo que nosotros podamos producir. Pero el Señor no dice eso, dice que nosotros descansemos en Él, ¿sí? Ahora, fíjense, esta verdad, hermanos, de que nosotros debemos descansar y entregarle todas nuestras situaciones al Señor, lo encontramos no nada más en Proverbios, sino podemos ver en toda la Biblia cómo se hace manifiesto, ¿verdad?, lo que el Señor está diciendo. Y un ejemplo es la vida de Abraham. Abraham era conocido como el padre de la fe. Fíjense, en Génesis 12:1-4, Dios le dice a Abraham que se salga, vamos a leerlo. Dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Fíjense, Dios no le estaba diciendo los cómo, los porqués, ¿verdad? Dios le estaba diciendo: sal de ahí y yo te voy a ir mostrando. Conforme tú vas caminando, yo voy a ir mostrándote el camino, mis planes, ¿sí? Ahora sí que te voy a ir dando el mapa. Pero ¿qué tuvo que hacer Abraham? Primero creyó, tuvo fe y se movió en fe, ¿sí? Él obedeció a lo que Dios le estaba diciendo. Dios le dio dirección, le dio un mandato, le dio dirección, y en el camino que iba Abraham le iba mostrando, ¿verdad?, el plan. Amados, fíjense que su dependencia de Abraham, al él estar obedeciendo a Dios, lo convirtió en el padre de una gran nación. De esa promesa que le dio cuando él tenía 90 y tantos, que ya no tenía esperanza de tener hijos, y Sara pues menos, ¿verdad?, era estéril. Dios le dio una promesa en ese tiempo, ¿verdad? Si él hubiera obedecido a la voz de Dios, esa promesa no se hubiera cumplido. Él obedeció y la promesa se hizo manifiesta en su vida. Amados, muchas veces queremos que Dios nos muestre todo el plan antes de movernos. Antes, o sea, crees a medias, y eso no es creer. Eso no es la verdadera fe de la que te habla la palabra. Nosotros tenemos que ver si Dios te está diciendo que Él va a hacer algo en tu vida, cree que Él lo hará. Y para muestra hay muchos personas en la Biblia, y aún nosotros podemos testificar que en nuestro día a día con el Señor, lo que tenemos en el Evangelio, Dios ha hecho milagros infinitos en nuestras vidas. Para muestra es un botón que estamos respirando el día de hoy. Fíjense, le hablo a los varones. Varones, sus hijos no necesitan un padre perfecto. Necesitan que ustedes busquen al Padre que da la dirección perfecta. Es lo único que necesitan sus hijos. Amados, la obediencia abre la puerta a la dirección de Dios, a esa guía, ¿verdad? Dios es quien te dirige si nosotros no dependemos de Él. Es quien te va mostrando el camino al que debes de andar. Varones, la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos no es una herencia, una cuenta bancaria, bienes materiales. No, este legado de que tú seas un hombre que no te muevas sin buscar la dirección de Dios, aún en las pequeñas decisiones de tu vida. Si tus hijos están viendo ese patrón, ese modelo, ese testimonio de vida, imagínate qué va a hacer cuando tus hijos ya no estén contigo. Tú vas a poder estar confiado de que donde ellos estén, aunque pasen pruebas o tribulaciones, ellos van a tener la victoria y la bendición del Señor, porque están siguiendo este patrón. Y Dios no miente. La palabra, o sea, dice la palabra que Dios no es hijo de hombre para mentir, ¿verdad? Entonces nosotros creemos en la palabra porque es viva y eficaz. Ahora, vamos a pasar, una vez que ya nos movemos en esta dirección, ¿verdad? En esta obediencia, en esta dependencia, que ya abrimos la puerta de la dirección de Dios. Cuando nosotros permanecemos en esta, de no permanecer
o hacer las cosas según nuestro entendimiento, según nosotros descansando en Dios, vamos a abrir otra puerta, la puerta de la provisión. Dice en Mateo 6:33 que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, amados, se nos va a añadir. Dios lo va a permitir en nuestras vidas. Fíjense, cuando Jesús estaba diciendo estas palabras, estaba hablándole a gente que tenían, o sea, personas que vivían en el día, del diario vivir. Estaba hablándoles a agricultores, pescadores, a jornaleros que dependían de la cosecha diaria para poder sobrevivir el día, ¿sí? Ahora, Jesús no les prometió que se les iban a acabar sus problemas, o Jesús no les prometió que no iban a tener dificultades. Jesús les prometió que iba a haber provisión para aquellos que amaran a Dios. Esa es la promesa del Señor. Muchas veces, no sé si ustedes se han puesto a pensar, es fácil decirlo, ¿verdad? O decirlo en papel, o decirlo así, pero ¿qué pasa cuando los graneros no están llenos? ¿Sí? Es fácil confiar cuando las cuentas o no hay deudas o está pagado todo, ¿verdad? Cuando tienes. Pero ¿qué sucede cuando solo queda el alimento del día? Cuando ya no tienes más que solo eso. Esto le pasó a una viuda en Sarepta. Esta viuda estaba enfrentando esa realidad de que solamente tenía un bocado para ese día y ya no tenía más. Y de hecho ella declaró a su hijo, porque era el que vivía con ella, decía: vamos, esta es la última comida, esta es la última comida que vamos a dar y luego moriremos. ¿Por qué lo dijo así? Porque ya no había recursos, ya no había. De donde estaba pasando, esa tierra estaba pasando una sequía tremenda, tenían más de 3 años y medio sin lluvia, estaban muriendo, o sea, ya no había recursos. Entonces, por eso lo dijo esa mujer. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú ya no tienes recursos, Dios manda. Dios manda sus recursos. Iba a esa tierra el profeta Elías. Entonces, cuando él ve a la mujer, de hecho ella estaba levantando unos leños para poder hacer la poca comida que les quedaba. Le quedaba un puñito de harina y un poco de aceite, era lo que le quedaba. La ve el profeta Elías y le pide de comer. Ahora sí que nada más ponerse en sus zapatos, pensar que es tu última comida y que te estén pidiendo que la tienes que dar, eso es duro. Pero ¿qué pasa? El profeta Elías no nada más le dijo que le diera, le dio una promesa. Fíjense la promesa que le dio en Primera de Reyes 17:14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día de hoy en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Le está dando la promesa y también que no le va a faltar, que no se preocupe, ¿verdad? Entonces, ella sintió, me imagino, yo encontré 3 cositas rápidas. Ella se movió en obediencia, pero aunque no entendía, ella no estaba viendo ese milagro que le estaban diciendo que Dios iba a hacer visiblemente, pero se movió en obediencia. Fíjense, ella se movió en obediencia a pesar del miedo, de la incertidumbre, que era lo último que tenía, y luego habían decretado ella misma que después de ahí iban a morir, porque ya no tenían nada. Después se movió también en obediencia antes de ver el milagro. Creyó, se movió en fe, obedeció, tuvo dependencia total de lo que Dios estaba diciendo por medio del profeta, y miren lo que hizo el Señor. En Primera de Reyes 17:16 dice que la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Dios había dicho por medio del profeta Elías. Un aplauso al Señor. Amados, estas promesas están vivas el día de hoy en nuestras vidas. Solamente tenemos que hacer los pasos. Y no son ¿cómo se dice? Muy pesados.
dados esos pasos, creer, tener fe, moverse en esa fe, obedecer lo que Dios te dice y la promesa se va a cumplir. Yo no sé qué promesa ha dicho Dios en tu vida, pero si tú te mueves en estos pasos que son principios de la palabra, Dios lo va a cumplir. Quizás tengas promesas empolvadas, sácalas. Las promesas que Dios da, las da, pero nosotros tenemos que activarnos y en el camino Dios las va a ir haciendo. Créele al Señor. Fíjense, amados, cuando los recursos se nos terminan humanamente, Dios sigue siendo suficiente. Las tinajas en tu casa no van a cesar, no va a cesar la harina, no va a cesar la provisión. Créele al Señor, pero te tienes que mover tú también, tienes que hacer tu parte. El pajarito tiene que salir por el gusano para poder comer. Entonces, ¿qué más nosotros, verdad? Tenemos más bendición, porque todo esto, todo lo que el Señor hizo es para bendición nuestra. ¿Sí? Entonces hay que hacer nuestra parte. Muchos padres cargan con esa presión del proveer a la familia. Pero yo te digo hoy, tú no eres el proveedor, amado. El proveedor es Dios. La fuente de la provisión es Dios. No te cargues de más. El Señor solamente te ha llamado a ser administrador de lo que Él provee y pone en tus manos. Tú vas a administrar lo que recibes por medio de la fuente de provisión que es Dios. Te tienes que mover en esa fe. Cuando tus hijos ven que tú dependes totalmente de Dios en medio aún de las dificultades, le estás enseñando que el verdadero proveedor, y es una enseñanza tremenda que tú le estás dejando ese legado, que el verdadero proveedor es Dios, es Jehová Jireh. Y nosotros podemos abrir, aún en las pruebas, tribulaciones, sabemos que serán para bien todas las cosas que nos pasen. Y quiero moverme a la tercera puerta que podemos abrir en esa dependencia. Fíjense, esta puerta no es cualquier puerta. Obviamente las otras dos primeras no son cualquier puerta, porque esas las da el Señor, ¿verdad? Pero esta abre puertas que el hombre en sí solo, ni lo que pueda hacer el hombre va a poder abrir. Solamente Dios, porque son puertas que se abren de una manera sobrenatural, milagrosamente. ¿Sí? Apocalipsis 3, del 7 al 8, dice que Dios es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En el 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, le dice el Señor. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fíjense, la ciudad de Filadelfia era muy importante y era como un centro comercial, ¿verdad? Las puertas representaban acceso, oportunidades y también representaban protección. O sea que cuando les estaba diciendo el Señor esta palabra, las personas, los creyentes, entendían perfectamente la imagen, ¿verdad? Y más bien no era solamente una imagen, entendían lo que de esas puertas que Dios abre, estaban entendiendo perfectamente. Y amados, esta promesa no es solamente para las personas en Filadelfia. A lo largo de la Biblia vamos viendo una y otra vez cómo Dios va abriendo puertas que aparecían completamente cerradas y vemos cómo Dios las abre. Un ejemplo de eso es en la vida de Pedro. Cuando él se encontraba en la cárcel, Herodes lo había encarcelado. Había puesto grilletes, ¿verdad?, para amarrado. Lo había puesto cerraduras, candados, y aún había puesto diferentes turnos de 24/7 en total
de 4 guardias que lo estaban vigilando. A plena vista, sí, es imposible que una persona que tenga todas estas cosas para resguardarlo pueda salirse o pueda escapar. Pero fíjense, la iglesia de la que pertenecía a Pedro, ellos sabían la condición de Pedro. Ellos no tenían ejército para ir por él, por rescatarlo. No tenían recursos, ¿verdad? No tenían influencias políticas tampoco. Ellos solamente tenían fe. ¿Y qué era lo único que hacían? Orar. Y en esa oración, en ese orar sin cesar, Dios honra su fe y mandó un ángel. Manda un ángel a rescatar a Pedro. Los grilletes cayeron, las puertas se abrieron y Pedro salió dirigido por el ángel a un lugar de resguardo. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Que aun cuando nosotros creemos que ya no hay solución, Dios nos manda un ángel. Hay puertas, amados, que con tu propio esfuerzo humano nunca vas a poder abrir. Por mucho que lo intentes, hay corazones que solo Dios puede tocar, sanar y confrontar y transformar. Hay situaciones que solamente Dios puede cambiar. Tal vez hoy estás orando por un hijo pródigo. Quizás existen situaciones en la familia. Quizás tengas una relación rota, tu matrimonio está pasando por dificultades. O quizás tengas alguna preocupación que nadie sabe, solamente el Señor. Yo te digo hoy que no te rindas. Ríndele más bien esas situaciones al Señor, ¿verdad? Y Él hará lo que tenga que hacer con ellas. Amados, esas puertas de las que les hablo, que no vamos a poder abrir, muchas veces nos desgastamos en esfuerzo, nos desgastamos en influencias, recursos, dinero, pero jamás la podemos abrir, ni tantito. ¿Por qué? Porque solo Dios. Es rendirnos, y cuando nosotros nos rendimos al Señor, Dios abre las puertas. Fíjense, yo les voy a dar un testimonio, no completo porque no es totalmente mío, pero estaba yo pasando por una situación y pues a veces le decía, ¿por qué estoy pasando por lo mismo, Señor? Y el Señor, que es tan hermoso, me mostró algo que debía entregar, que estaba siendo orgullosa. Le tenía que entregar mi orgullo, y yo creía que no, porque yo según perdoné, yo según amé, oraba por las personas que yo creía que me habían hecho daño, pero el Señor me mostró, tienes un dejo de orgullo, suéltamelo todo. Y no me lo van a creer. Le solté al Señor y la relación se volvió a restaurar. No pasó ni un día. Por eso les digo, amados, hay puertas que por mucho que nosotros queramos cambiar los corazones, no podemos. Es dejarle todo al Señor. Dios es el que hará, tener esa confianza de dependencia total de Él, porque aún en las cosas que creemos que nosotros podemos, es desde inicio. Vamos a buscar al Señor, porque esperarnos a ya estar desgastados y luego vamos al Señor. No, eso es lo que, yo creía estar haciendo eso, pero aún así por eso hay que estar diario orando, pidiéndole al Señor, ¿dónde Señor hay algo? Como decía el rey David, dime si hay algo en mí, si hay un dejo de que te tengo que entregar, ¿verdad? Y Dios, cuando lo haces, Dios abre la puerta, así milagrosamente, que creíamos que era imposible. Amado, tu única responsabilidad es esa, es orar, dejarle al Señor, y Él va a abrir las puertas que necesita abrir en tu vida. Esta última puerta es una puerta que va a permitir que todas las demás puertas permanezcan y obviamente avances a lo que Dios tiene para ti. Esta puerta es poder y victoria. Dios te va a dar esas herramientas, te va a fortalecer, te va a dar poder. Donde tú creías que no eras fuerte, Dios te va a fortalecer y te va a dar la victoria.
Dice la palabra en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amados, la debilidad no es el final, es el escenario donde Dios manifiesta su poder, donde nosotros podemos rendirnos y Dios manifiesta el poder de Dios en nosotros. Fíjense, Pablo enfrentó persecuciones, cárceles, azotes y rechazos. Pidió al Señor hasta que le quitara, 3 veces le pidió al Señor que le quitara el aguijón en su carne, algo en lo que él estaba padeciendo. Pero Dios, ¿qué respondió? Mi gracia te es suficiente. Y esta verdad, amados, su gracia nos es suficiente, está una y otra vez en las Escrituras. Dios no suele escoger al más fuerte, amados. Muchas de las ocasiones Dios escoge a las personas que solamente reconocen su dependencia en Él. Un ejemplo es Gedeón. Israel estaba siendo oprimido por los madianitas y Gedeón se escondía por miedo, y aún así, escondido, Dios lo encontró y le dio una asignación. Y él, pues en su temor y en lo que todo estaba viviendo, estaba justificándose delante del Señor, que era débil, que no podía, que era humilde, que no era suficiente. Pero fíjense lo que les dice el Señor en Jueces 6:12. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón no se veía valiente, amados, para nada. Pero Dios vio en él lo que él llegaría a hacer cuando dependiera totalmente de él. Y fíjense, lo mandó a liberar la nación, ¿sí? La nación del Señor. Lo sorprendente de esto no es que se haya agarrado que una persona que se sentía que no era capaz, que no tenía los recursos, no. Lo sorprendente es que Gedeón tenía 32,000 hombres a su disposición para pelear. Pero ¿saben qué? Los madianitas tenían 135,000. Y no es lo sorprendente. Lo sorprendente todavía es que Dios le dijo, iba depurando, iba eliminando, y lo dejó con 300 hombres. Uno puede pensar, pues van a ir a morir, ¿verdad? Pero no. Dios tenía una estrategia, y la estrategia de Dios era darles la victoria, pero que la victoria se la atribuyeran totalmente a Dios. Él no quería que creyeran que ellos por sus propias manos habían obtenido la victoria. Y en Jueces 7:2 lo podemos ver, donde dice, para que Israel no se alabe diciendo, mi mano me ha salvado. Por eso Dios lo redujo a 300, para que tuvieran, evidencia viva, ¿sí?, de que Él les había dado la victoria. Les dio estrategia, confundió al enemigo. El enemigo cayó por ellos mismos, y tuvieron la victoria divina. Eso haces y eso obtienes cuando tú dependes de Dios. Dios muchas veces nos reduce nuestros recursos para que aumentemos nuestra dependencia a Él. Muchas veces somos cabezones, me pongo en primer lugar, a veces estamos, y yo lo puedo hacer, dame esos recursos. Tus talentos no te van a dar la provisión, tus talentos no te dan la victoria, tus talentos no te van a poder dirigir a donde yo quiero que estés. Pero mi dependencia sí. Tú te rindes, yo abro puertas milagrosamente, te doy el poder para que tú te puedas parar, hablar que es Dios el que está haciendo esas cosas, y no te apoyes en lo que tú puedes hacer. No eres tú, soy yo, dice el Señor. Gloria a Dios. Muchos hombres crecieron creyendo que nunca deben mostrar esa debilidad o esa fragilidad. Pero la Biblia enseña que la verdadera fortaleza no consiste en cargarlo todos nosotros solos. La verdadera fortaleza consiste en reconocer cuánto necesitamos de Dios. Papá, donde terminan tus recursos,
comienza el poder de Dios. Cuando dependes de Dios, Dios te dirige, Dios te provee, Dios abre puertas milagrosamente y Dios te da la victoria. Concluyendo, quizás hoy enfrentas puertas cerradas en tu familia, en tu salud, en tus finanzas o en tu ministerio. La respuesta no es solo que te esfuerces más. La respuesta es: depende más de Dios. Cuando dependemos de Dios, Él hace lo imposible posible. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube de Casa de Refugio para que permanezcamos conectados. Si deseas comunicarte con nosotros, tienes la información en pantalla. Bendiciones.